Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Trabajé como custodio en el Centro de Readaptación Social de Puebla durante 11 años. Mi nombre es Javier Montoya. Tengo 42 años y hace 8 meses renuncié a ese trabajo. La gente asume que renuncié por el peligro, por los internos violentos, por el estrés del ambiente carcelario. Pero no fue por eso. Renuncié por lo que pasaba en el bloque C durante el turno nocturno, por las cosas que vi y que nadie más quería admitir que veía. El centro tiene 4 bloques: A, B, C y D. Cada bloque tiene 3 pisos con celdas. El bloque C es el más viejo. Fue la primera parte de la prisión construida en los años 70. Los otros bloques se agregaron después conforme la población de internos creció. El bloque C siempre tuvo fama entre el personal. No trabajes el nocturno del C si puedes evitarlo, me dijeron cuando entré, pero nunca me explicaron por qué. Los primeros 5 años trabajé en otros bloques. El trabajo era duro, pero lo manejaba bien. Luego me ascendieron y me asignaron al bloque C, turno nocturno. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Éramos 3 custodios cubriendo ese bloque. Yo, Ramírez y un tipo mayor llamado Soto. Soto llevaba 20 años trabajando ahí. Conocía el lugar mejor que nadie. Mi primera noche en el bloque C, Soto me llevó aparte antes de empezar la ronda. Escucha bien, me dijo. En este bloque hay reglas no escritas. Primera, nunca hagas ronda solo. Siempre ve con alguien más. Segunda, si escuchas que te llaman por tu nombre desde una celda vacía, ignóralo. Tercera, no mires directamente a la celda 217. Puedes pasar frente a ella, pero no la mires directamente. Me pareció que estaba jugándome una broma de novato. ¿Por qué la 217? Le pregunté. Porque hay cosas peores que los internos en este lugar, respondió con cara seria. Las primeras semanas fueron normales. Hacíamos rondas cada 2 horas revisando que todos los internos estuvieran en sus celdas, que no hubiera problemas. El bloque C de noche estaba en silencio excepto por ronquidos ocasionales o alguien tosiendo. La celda 217 estaba en el segundo piso. Cada vez que pasábamos frente a ella durante las rondas, Soto miraba al piso o al techo, nunca directamente a la celda. Ramírez hacía lo mismo. Yo los imitaba, aunque no entendía por qué. Una noche le pregunté a Ramírez sobre la 217. ¿Por qué no podemos mirar esa celda? Él se quedó callado un momento. Está vacía oficialmente. No tienen a nadie asignado ahí, pero a veces hay alguien adentro, y no es un interno. No me dio más explicación. Esa respuesta solo me dejó con más preguntas. Como al mes de trabajar ahí, pasó algo que me hizo entender que no era broma. Era como la 1 de la mañana. Ramírez y yo estábamos haciendo ronda del segundo piso. Cuando pasamos frente a la 217, escuché algo. Venía de adentro de la celda, sonaba como alguien respirando pesado. Me detuve. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Ramírez. Él me agarró del brazo. Sigue caminando, no voltees. Pero yo ya había volteado. Miré hacia la celda 217. Estaba oscura adentro. La luz del pasillo apenas iluminaba, pero pude ver una figura. Alguien estaba parado junto a los barrotes mirando hacia afuera. Era alto, más alto de lo normal. Su cara estaba en sombras, pero podía sentir que me estaba mirando directamente. Javier, dijo con voz ronca y profunda. Te he estado esperando. Ramírez me jaló. Vámonos ahora. Empezamos a caminar rápido. Detrás de nosotros escuché risas viniendo de la celda 217. No era una risa normal. Sonaba como varias voces riéndose al mismo tiempo. Bajamos al primer piso sin mirar atrás. ¿Qué fue eso?, le pregunté a Ramírez temblando. Por eso no se mira la 217, me dijo. Ahora te vio. Ahora sabe quién eres. Desde esa noche empezó a pasarme cosas raras. Cuando hacía rondas solo, aunque Soto me había dicho que no lo hiciera, escuchaba pasos detrás de mí. Me volteaba, y no había nadie. Sentía que algo me observaba constantemente. Y cada vez que pasaba frente a la 217,
aunque no mirara directamente. Sabía que había alguien ahí parado junto a los barrotes mirándome. Los internos también notaban cosas. Un interno del segundo piso me llamó una noche. «Oficial, hay alguien en el pasillo», me dijo. «¿Quién?», le pregunté. «No sé, pero pasa frente a mi celda todas las noches. Camina muy raro, como si flotara, y huele horrible, como a carne podrida». Le dije que seguramente era otro custodio haciendo ronda, pero yo sabía que no era cierto. Ninguno de nosotros caminaba por esos pasillos más de lo necesario. Un mes después, llegó un interno nuevo al bloque C. Lo pusieron en la celda 219, justo al lado de la 217. Era un tipo joven como de 25 años. La primera noche que estuvo ahí escuchamos gritos. Corrimos al segundo piso. El interno estaba en su celda pegado a la pared del fondo, lo más lejos posible de la pared que compartía con la 217. «Sáquenme de aquí», gritaba. «Hay algo en la celda de al lado». Lo escucho. Rasca la pared. Revisamos la 217. Estaba vacía como siempre, pero cuando pusimos atención, sí se escuchaba algo. Un sonido de raspado viniendo de adentro, como uñas contra cemento. «No hay nada ahí», le dijimos al interno aunque sabíamos que mentíamos. Lo dejamos en su celda. Los siguientes días siguió quejándose. Decía que escuchaba voces, que sentía que algo tocaba su espalda en la noche, que veía sombras moviéndose. A la semana lo encontramos en su celda en estado catatónico. No respondía a nada, solo miraba fijamente hacia la pared que compartía con la 217. Tuvieron que llevárselo a la enfermería. Después lo transfirieron a otro penal. Oficialmente dijeron que había tenido un brote psicótico, pero todos los que trabajábamos en el bloque C sabíamos la verdad. Lo habían puesto demasiado cerca de la 217. Soto me contó más sobre esa celda. Hace como 15 años tuvieron a un interno ahí. Era un tipo peligroso. Había hecho cosas muy malas. Atacaba a otros internos, a custodios. Lo pusieron en esa celda en aislamiento. Una noche gritó durante horas. Cuando fueron a revisar, lo encontraron en el piso. Ya no estaba vivo, pero lo raro fue su cara. Tenía una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo horrible. Y había marcas en las paredes, como si algo con garras hubiera estado dentro de la celda con él. Desde entonces, continuó Soto, no ponen a nadie en esa celda. Y cosas empezaron a pasar. Custodios que pasaban ronda, veían a alguien adentro. Algunos internos reportaban escuchar cosas viniendo de ahí. Voces, raspados, golpes. La administración oficialmente dice que la celda está fuera de servicio por problemas de plomería. Pero la verdad es que tienen miedo de poner a alguien ahí. ¿Y por qué no cierran ese bloque?, le pregunté. Soto se rió amargamente. Porque entonces tendrían que admitir que hay algo ahí. Preferimos fingir que no pasa nada, que solo son historias. Pero todos los que trabajamos aquí, sabemos. Me mostró una lista. Era una lista de custodios que habían trabajado en el bloque C en turno nocturno durante los últimos 10 años. Había como 30 nombres. ¿Sabes cuántos siguen trabajando aquí?, me preguntó. 4. Todos los demás renunciaron o pidieron cambio de bloque. Los siguientes meses fueron cada vez peores. La cosa en la 217, porque ya no podía pensar en ella como persona, se volvió más activa. Ya no solo se quedaba en su celda, empezamos a verla en otras partes del bloque. Una sombra alta al final de los pasillos que desaparecía cuando la iluminábamos. Escuchábamos sus pasos pesados en el tercer piso cuando todos los internos estaban dormidos. Los internos también la veían. Varios empezaron a pedir cambio de celda, especialmente los del segundo piso cerca de la 217. «Oficial, hay algo malo en este piso», me decían. «No puedo dormir. Siento que me observa». La administración ignoraba sus quejas. «Son solo tácticas para conseguir mejores celdas», decían. Pero yo sabía que no. Una noche, hace 8 meses, estaba haciendo ronda con Ramírez. Eran las 3 de la mañana. Subimos al segundo piso. Cuando llegamos, todas las celdas estaban en silencio, excepto una, la 217. Había luz adentro, una luz que no debería estar ahí,
porque esa celda no tiene luz funcionando. Nos acercamos despacio. La luz era pálida, casi azul, y parpadeaba. Nos paramos frente a la celda. Adentro había alguien, pero no era la figura alta que habíamos visto antes. Eran varios, como 5 o 6 personas dentro de esa celda, que solo puede tener una litera. Estaban parados mirando hacia nosotros. Todos tenían la misma expresión vacía, y todos tenían heridas visibles, como si hubieran sido lastimados gravemente. Ramírez, susurré. ¿Los ves? Él asintió sin poder hablar. Uno de ellos dio un paso hacia los barrotes. Lo reconocí. Era el interno que había estado en la 219, el que se había vuelto catatónico. Pero eso era imposible. Él ya no estaba en este penal. No deberías estar aquí, me dijo con voz plana. Este lugar no es para los vivos. Vete antes de que sea tarde. Los otros detrás de él asintieron al unísono. La luz se apagó. Ramírez y yo corrimos. Bajamos las escaleras casi cayéndonos. Cuando llegamos al área de oficinas, Soto nos vio llegar pálidos y sudando. ¿La vieron, verdad?, nos preguntó. A todos ellos. Asentimos. Son los que no salieron, explicó Soto. Internos que murieron en este bloque a través de los años. Algunos en peleas, otros por enfermedad. Todos terminan ahí, en la 217, como si ese lugar los atrapara. Esa fue mi última noche trabajando en el bloque C. Al día siguiente hablé con el director y le dije que renunciaba. No le di explicaciones reales. Le dije que había encontrado otro trabajo. Él no trató de convencerme de quedarme. Creo que entendía. Ramírez renunció 2 semanas después que yo. Soto se jubiló al mes. Los 3 salimos del centro en menos de 2 meses. Escuché hace poco que cerraron el bloque C temporalmente para renovaciones. Pero hablé con un excompañero que sigue trabajando ahí, y me dijo la verdad. Tuvieron que cerrarlo porque ya nadie quería trabajar ese turno. Demasiados custodios renunciando, demasiados internos pidiendo traslados, demasiados incidentes que no podían explicar. La 217 sigue ahí, vacía oficialmente, pero llena de algo que ninguna renovación puede arreglar. A veces pienso en esa celda, en lo que sea que habita ahí, en todos esos internos atrapados, y me pregunto si realmente me fui, o si dejé algo de mí en ese lugar, porque hay noches donde me despierto y escucho ese raspado, como uñas contra cemento, y por un segundo creo estar de vuelta en el bloque C, parado frente a la celda 217, mirando algo que nunca debía haber mirado. Continuamos con la segunda historia. Estuve 3 años en el reclusorio oriente de la Ciudad de México. Salí hace 8 meses. Todavía tengo pesadillas con ese lugar. No por la violencia, no por las peleas, ni por los custodios, sino por lo que pasaba en el módulo 7. El módulo que nadie quería. El módulo donde las cosas no eran normales. Y donde aprendí que hay castigos peores que estar encerrado. Caí por robo. No voy a justificarme, hice lo que hice. Me dieron 5 años. Cumplí 3 por buena conducta. Cuando llegué al reclusorio tenía 26 años. Me mandaron al módulo 3 primero, que era relativamente tranquilo. Celdas compartidas, como 20 internos por dormitorio. Había sus broncas, sus grupos, sus jerarquías, pero nada del otro mundo. Te mantenías callado, respetabas las reglas no escritas, y la librabas. Trabajaba en el taller de carpintería. Me llevaba bien con algunos compañeros. Todo normal dentro de lo que cabe. El problema empezó cuando me cambiaron de módulo. Fue como al año y medio de estar adentro. Un custodio me dijo que me preparara, que me movían al módulo 7. Le pregunté por qué. Órdenes de arriba, fue todo lo que dijo. Pero vi su cara. Había algo en su expresión. Lástima, tal vez, o miedo. Hice mi maleta, que era solo una bolsa con mi ropa, mis cosas de aseo, algunas fotos. 2 custodios me escoltaron por los pasillos hasta el otro extremo del reclusorio. El módulo 7 estaba apartado de los demás, casi en una esquina olvidada del lugar. Cuando entramos, lo primero que noté fue el silencio. En los otros módulos siempre había ruido, gente hablando, gritando, radios prendidos. Aquí no, solo silencio.
Los pasillos estaban más oscuros que en otros lados, como si algunas luces no funcionaran. El aire olía diferente, a humedad, a algo viejo. Los custodios me dejaron en una celda del segundo piso, compartida con otros 3 tipos. Uno estaba acostado en su litera, otro sentado en el suelo, el tercero mirando por la ventana. Ninguno volteó cuando entré. Me presenté. El que estaba en el suelo, un tipo mayor como de 50 años, me miró por primera vez. «Bienvenido al infierno, morro». Se llamaba Esteban. Los otros 2 eran Chuy y el Marcos. Chuy era flaco, nervioso, no dejaba de moverse. Marcos era callado, nunca hablaba. Esteban me explicó las reglas básicas, las mismas que en cualquier módulo, pero luego bajó la voz. «Aquí hay una regla más. Nunca, pero nunca, salgas de la celda después de las 10 de la noche. No importa qué escuches, no importa qué veas, te quedas adentro». Le pregunté por qué. Se quedó callado un rato largo. Finalmente dijo: «Ya lo vas a ver. Esa primera noche me acosté en mi litera nueva, que era la de arriba al lado de la ventana. No podía dormir. El silencio era opresivo. Como a las 11, empecé a escuchar pasos pesados en el pasillo. Luego una voz, alguien llorando, un llanto bajo, ahogado, que venía de alguna celda cercana. Me asomé por la puerta de barrotes. El pasillo estaba oscuro. Las luces de emergencia apenas alumbraban. No vi a nadie, pero el llanto continuaba. «No le hagas caso», susurró Esteban desde su litera. «Es todas las noches. No le hagas caso». El llanto duró como media hora, y luego paró. Después de eso, silencio total otra vez. Me costó trabajo dormirme, pero eventualmente lo logré. A la mañana siguiente pregunté por el llanto. Chuy se rió nervioso. «Es el 104. El 104 era una celda que estaba 3 puertas más abajo de la nuestra». «¿Quién está ahí?», pregunté. Marcos habló por primera vez desde que llegué. «Nadie. Esa celda lleva vacía como 2 años». Me quedé helado. Entonces, ¿quién lloraba? Esteban me contó la historia. Hace como 3 años, un interno se quitó la vida en esa celda. Lo encontraron en la mañana. Desde entonces, nadie quiere estar ahí. Los custodios la dejaron vacía, pero casi todas las noches se escuchan cosas. Llanto, golpes en la pared, pasos adentro. Los custodios dicen que es el viento, que son los tubos viejos, pero todos saben que no es eso. Pensé que me estaban asustando, como hacen con los nuevos, pero esa noche lo volví a escuchar, y la siguiente, siempre a la misma hora, siempre el mismo llanto. En ese momento no sabía que eso era solo el comienzo de algo mucho peor. La primera semana me acostumbré al llanto nocturno. Era aterrador pero predecible. Lo que no era predecible era lo demás. Cosas empezaron a desaparecer de las celdas. Comida, cigarros, fotos, aparecían días después en lugares raros. En el baño, en el patio, en celdas de otros pisos. Nadie sabía cómo. Las celdas se cerraban con llave en la noche. No había forma de que alguien entrara. Un día mi foto de mi mamá desapareció. La busqué por todos lados. 2 días después, Esteban la encontró en el suelo del pasillo, frente a la celda 104. La foto estaba mojada, como si hubiera estado en agua. Las duchas eran otro problema. Estaban en el sótano del módulo. Bajar ahí era siempre incómodo. El agua salía fría sin importar qué tanto abrieras la caliente. Pero lo peor era la sensación. Sentías que alguien te observaba. Todos lo sentían. Me bañaba lo más rápido posible y me iba. Un día, Chuy bajó a ducharse como a las 8 de la noche. Regresó 20 minutos después, pálido, temblando. No quiso decir qué había pasado. Se acostó en su litera y se quedó ahí hasta el día siguiente. Desde entonces nunca más bajó solo a las duchas. El comedor del módulo también tenía su historia. Una de las mesas, la del rincón junto a la ventana, nadie se sentaba ahí. Estaba vacía siempre, incluso cuando el lugar estaba lleno. Le pregunté a Esteban por qué. Ahí mataron a un recluso hace años. Nunca encontraron al que lo hizo. Dicen que si te sientas ahí, sientes que alguien te toca la espalda.
que te jalan la ropa. Nadie se arriesga. Por supuesto que no le creí del todo. Un día que el comedor estaba lleno, me senté ahí, solo para demostrar que eran supersticiones. Estaba comiendo cuando lo sentí. Un toque en mi hombro. Volteé. No había nadie. Seguí comiendo. Otro toque. Esta vez más fuerte. Volteé rápido. Nada. Empecé a sentir frío. Mucho frío. Como si el aire acondicionado estuviera al máximo. Pero no había aire acondicionado en el comedor. Mis manos empezaron a temblar. Sentí algo más. Un aliento en mi nuca. Cálido. Como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Me paré de golpe y me fui. Dejé mi comida ahí. Nunca más me volví a sentar en esa mesa. Pero lo peor, lo que realmente me hizo cuestionar mi cordura, pasó un martes en la noche. Eran como las 2 de la mañana. Me desperté, porque tenía que ir al baño. Cada celda tenía un baño pequeño dentro, un excusado y un lavabo. Me levanté medio dormido. Cuando prendí la luz del baño, casi me caigo del susto. Había alguien parado junto al lavabo, una figura oscura. No se movía, solo estaba ahí. Parpadeé pensando que era mi imaginación. Seguía ahí. No tenía rasgos definidos. Era como una sombra humana pero sólida. Retrocedí despacio. La figura volteó hacia mí. No tenía cara pero sentí su mirada. Grité. Esteban se despertó de inmediato. ¿Qué pasó? Le señalé el baño. Prendió la luz de la celda. El baño estaba vacío. Completamente vacío. Esteban me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Ya te vio», dijo. «¿Qué cosa me vio?», pregunté temblando. «Lo que sea que está en este módulo. Ya sabe que estás aquí». No dormí el resto de la noche. Me quedé despierto, mirando el baño, esperando que la figura volviera a aparecer. Los días siguientes fueron una pesadilla. Empecé a ver la sombra en otros lugares. En el patio durante el recreo, parada lejos, observándome. En el taller, en una esquina oscura, en el comedor, sentada en la mesa maldita. Siempre la misma figura, siempre observándome. Le conté a Esteban. Me dijo que tenía que hablar con Don Refugio. Don Refugio era un interno viejo, como de 70 años, que llevaba más de 20 años en el módulo 7. Era respetado por todos. Decían que sabía cosas, que entendía lo que pasaba en ese lugar. Fui a verlo. Su celda estaba en el primer piso. Era una celda individual, privilegio que había ganado por su tiempo adentro. Cuando le conté lo que estaba pasando, asintió lentamente. El módulo 7 está construido sobre lo que antes era el cementerio del reclusorio. Hace décadas, antes de que expandieran este lugar, aquí enterraban a los presos que morían sin familia. Cuando construyeron este módulo, no movieron los cuerpos, solo construyeron encima. Me quedé sin palabras. Lo que ves no es un espíritu común, continuó. Es algo que se quedó atrapado, algo que no puede irse. Y busca compañía. Le pregunté cómo librarme de eso. Me miró con tristeza. No puedes. Una vez que te ve, no te suelta hasta que te vayas del módulo. O hasta que pase a otro. Lo único que puedes hacer es no provocarlo. No hables con eso. No lo reconozcas. Actúa como si no existiera. Intenté seguir su consejo, pero era imposible. La sombra aparecía cada vez con más frecuencia y empezó a acercarse. Ya no se quedaba lejos. Se paraba junto a mi litera, junto a mí en la fila del comedor. Una vez la vi sentada en mi cama cuando regresé del patio. Los otros en mi celda también empezaron a verla. Chuy se volvió más nervioso, casi no dormía. Marcos dejó de hablar por completo. Solo Esteban parecía mantener la calma. Pero noté que él también estaba asustado. Una noche, Chuy no aguantó más. Se paró de su litera gritando: «¡Ya basta! ¡Déjennos en paz!». Los custodios vinieron corriendo. Se lo llevaron a la enfermería. No regresó. Lo cambiaron de módulo al día siguiente. Después de eso, las cosas empeoraron. La sombra ya no solo observaba, empezó a tocar. Sentía manos frías en mi espalda mientras dormía, jalones de mi cobija. Una vez me desperté y sentí que algo me presionaba el pecho, haciéndome difícil respirar. Pedí mi cambio de módulo, una y otra vez.
Los custodios decían que no había espacio en otros lados, que tenía que esperar. Pasaron 3 meses más, 3 meses de infierno. Dejé de dormir bien, bajé de peso. Mi abogado vino a visitarme y se asustó con mi aspecto. Le dije que estaba enfermo. No podía explicarle la verdad. Finalmente, gracias a mi buena conducta y a que mi condena estaba por terminar, me aprobaron la libertad anticipada. Salí del reclusorio hace 8 meses. Pensé que al salir todo terminaría, que dejaría ese horror atrás, pero estaba equivocado. Hace 2 semanas empecé a ver la sombra otra vez, en la calle, en el metro, afuera de mi departamento, siempre a lo lejos, siempre observándome. Don Refugio tenía razón. Una vez que te ve, no te suelta, y ahora sé que no importa dónde esté, no importa si estoy libre o encerrado, esa cosa va a seguir conmigo hasta que encuentre a alguien más, o hasta que yo termine como el que se colgó en la celda 104. A veces pienso que hubiera sido mejor quedarme los 5 años completos en otro módulo, porque ahora cargo esto conmigo afuera, y no hay barrotes que me protejan. Vamos con la tercera historia. Trabajé como cocinero en el penal de Puente Grande, Jalisco, durante 4 años. No era recluso, era empleado. Entraba cada mañana a las 6, salía a las 4 de la tarde. Cocinaba para más de 1000 internos. Era buen trabajo, bien pagado, con prestaciones, pero renuncié hace 1 año. No por el peligro, no por las amenazas de los reos. Renuncié por lo que encontraba en la comida, por lo que alguien o algo ponía ahí sin que nadie lo notara, y por lo que empezó a pasarles a los que lo comían. Me llamo Fernando Ruiz. Llevo toda mi vida trabajando en cocinas, restaurantes, hoteles, comedores industriales. Cuando salió la vacante en Puente Grande apliqué sin pensarlo mucho. El sueldo era el doble de lo que ganaba en el hotel donde estaba. Mi esposa acababa de tener a nuestro segundo hijo, y necesitábamos el dinero. Pasé todos los exámenes, las revisiones de antecedentes, los cursos de seguridad. Me contrataron como cocinero principal. Mi trabajo era supervisar la preparación de las 3 comidas diarias, verificar que todo se hiciera según los estándares de sanidad, coordinar a los otros 6 cocineros que trabajaban conmigo. La cocina del penal era enorme, industrial, con estufas gigantes, refrigeradores del tamaño de cuartos, áreas de preparación para diferentes tipos de comida. Teníamos internos que trabajaban con nosotros como ayudantes, pelaban papas, lavaban trastes, limpiaban, eran seleccionados por buena conducta. La rutina era siempre la misma. Llegaba, revisaba el inventario, planeaba el menú del día, supervisaba la cocción. Los primeros meses todo fue normal. Trabajo duro pero honesto. El problema empezó como en mi 5.º mes ahí. Estábamos preparando el desayuno, frijoles refritos con huevo y tortillas. Yo estaba revisando las ollas grandes donde se cocinaban los frijoles cuando noté algo raro. Había algo flotando en una de ellas. Pensé que era un pedazo de cáscara o algo que se había caído por accidente. Metí el cucharón y lo saqué. Era un diente humano, completo, con raíz y todo. Me quedé helado. Llamé a mi supervisor, un tipo llamado Jiménez que llevaba años trabajando ahí. Le mostré el diente. Su cara se puso seria. ¿De dónde salió esto? Le dije que estaba en los frijoles. Revisamos toda la olla. No encontramos nada más. Jiménez dijo que probablemente a algún ayudante se le cayó mientras trabajaba. ¿Qué pasa a veces? Tiró el diente a la basura y me dijo que siguiéramos cocinando. Solo saca esa tanda. Prepara otra. Lo hice pero me quedé intranquilo. ¿Cómo un diente completo termina en una olla de frijoles? Los ayudantes negaron saber algo. Todos tenían sus dientes. Nadie había tenido un accidente. Dejé pasar el incidente. 2 semanas después pasó algo parecido. Estábamos preparando arroz. Uno de los cocineros, Ramiro, me llamó alterado. «Fernando, ven a ver esto». Fui corriendo. En la olla de arroz había algo. Cabellos. Mechones completos de cabello negro. Enredados en el arroz cocido. Muchos. Como si alguien se hubiera cortado el pelo y lo hubiera vaciado ahí.
Revisamos toda la cocina. Nadie tenía el cabello así de largo. Y aunque lo tuvieran, ¿cómo habían llegado ahí? Reporté el incidente. Jiménez ordenó que se tirara toda esa tanda. Dijo que iba a investigar, pero nunca encontró nada. En ese momento pensé que tal vez alguien estaba saboteando la cocina. Algún interno con acceso, jugando bromas pesadas. Hablé con los custodios. Pusieron más vigilancia. Instalaron una cámara nueva en la cocina. Durante un mes no pasó nada. Empecé a relajarme, pero entonces encontré lo peor. Estaba preparando el guisado de carne para la comida. Estaba cortando la carne que nos habían entregado esa mañana, carne de res en bloques congelados. Cuando partí uno de los bloques, vi algo adentro. Algo que no debería estar ahí. Era un ojo humano, perfectamente preservado por el frío. Me miró desde el interior del bloque de carne. Solté el cuchillo y retrocedí. Grité. Todos vinieron corriendo. Cuando vieron lo que yo había visto, nadie dijo nada. Solo se quedaron mirando ese ojo congelado dentro de la carne. Jiménez llamó inmediatamente al director del penal. Vino con seguridad. Revisaron toda la entrega de carne de ese día. Nada más. Solo ese bloque. Mandaron el ojo a análisis forense. Cerraron la cocina por 2 días. Todos fuimos interrogados. Las cámaras de seguridad no mostraron nada sospechoso. El proveedor de carne juró que su producto había salido limpio de su planta. No tenían explicación. Los resultados del análisis tardaron 1 semana. El ojo era humano. Pero lo raro era que tenía como 50 años de antigüedad. Estaba preservado de una manera que los forenses no entendían, como si hubiera sido congelado justo después de ser extraído, hace décadas. ¿Cómo había terminado en un bloque de carne fresca? Nadie lo sabía. El director ordenó cambiar de proveedor, reforzar todos los protocolos de seguridad, revisar cada entrega 3 veces antes de aceptarla. Pensé que con eso se acabaría el problema, pero no se acabó. Empeoró. Las cosas que aparecían en la comida se volvieron más frecuentes y más perturbadoras. Uñas en la sopa, pedazos de piel en el pollo. Una vez encontré un dedo meñique completo dentro de un saco de arroz que acabábamos de abrir. Cada vez que reportaba algo, lo mismo. Investigación. No encontraban nada. Seguíamos trabajando. Los otros cocineros estaban aterrorizados. 2 renunciaron. Tuvieron que contratar reemplazos. Yo me quedé porque necesitaba el dinero, pero cada día era una tortura. No sabía qué iba a encontrar, y entonces empezó lo otro. Los internos que comían nuestra comida empezaron a enfermarse. No todos, solo algunos. De manera aleatoria. Se quejaban de dolores de estómago severos, náuseas, fiebres. Los mandaban a la enfermería. Los doctores no encontraban nada malo, ninguna bacteria, ningún virus, ninguna intoxicación, pero los síntomas eran reales. Algunos perdían peso rápidamente, otros dejaban de dormir. Decían que tenían pesadillas horribles. Uno de ellos, un tipo que estaba por salir en libertad, empezó a gritar en su celda que algo lo estaba comiendo por dentro, que sentía algo moviéndose en su estómago. Lo llevaron al hospital externo. Le hicieron estudios completos, radiografías, endoscopias, análisis de sangre. Nada. Estaba físicamente sano, pero él insistía en que algo estaba mal. Dejó de comer por completo. Murió 3 semanas después de desnutrición y deshidratación. Se dejó morir porque tenía terror de comer. Los doctores dijeron que era un problema psiquiátrico, pero yo sabía que había algo más. Hablé con algunos internos de confianza, los que trabajaban conmigo en la cocina. Les pregunté si habían notado algo raro. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Memo que llevaba 15 años encerrado, me llevó aparte. Ingeniero, me dijo. Así me decían, aunque yo no era ingeniero. Este penal está construido sobre algo malo. Hace años, antes de que esto fuera prisión, aquí hubo otra cosa, un lugar donde pasaron cosas feas. Mucha gente murió aquí, y no se fueron, se quedaron en la tierra, y a veces, lo que está en la tierra sube, contamina las cosas, la comida, el agua, todo. Le pregunté cómo sabía eso, porque llevo años viendo lo mismo que usted, cosas que no deberían estar donde están, cosas que vienen de abajo. No quise creerle,
Sonaba a locura, pero después de todo lo que había visto, empecé a considerarlo. Investigué por mi cuenta, busqué información sobre el terreno donde estaba construido el penal, y encontré algo. Décadas atrás, en ese mismo lugar, había existido un hospital psiquiátrico. Fue cerrado en los años 70 por acusaciones de maltrato y experimentación no autorizada en pacientes. Decenas de personas murieron ahí en circunstancias sospechosas. Cuando construyeron la prisión en los 80, simplemente demolieron el hospital viejo y construyeron encima. Nunca exhumaron nada, nunca limpiaron nada. Eso explicaba todo, o al menos le daba sentido a la locura que estábamos viviendo. Lo que aparecía en la comida no venía de ningún sabotaje humano. Venía de algo más profundo, algo que estaba en ese lugar desde hacía décadas. Dejé de dormir bien. Cada vez que cocinaba, revisaba todo 5, 6 veces. Pero no importaba cuánto cuidado tuviera, seguían apareciendo cosas, y más internos seguían enfermándose. La dirección del penal empezó a recibir quejas. Familias de internos exigían explicaciones. Los medios empezaron a hacer preguntas. Finalmente, hace un año, tomé la decisión. Le dije a mi esposa que renunciaba. Ella se enojó. Necesitábamos ese dinero. Pero le expliqué que no podía seguir ahí, que algo malo estaba pasando, y yo no quería ser parte de eso. Renuncié y conseguí trabajo en un restaurante, ganando la mitad. Pero al menos ya puedo dormir en paz. Historia 4. Pasé 2 años en el penal de Santa Marta, Acatitla. Entré por asalto a mano armada. Salí por buena conducta hace 6 meses. La gente me pregunta cómo fue estar encerrado. Les hablo de las peleas, de la comida mala, de extrañar a mi familia. Pero nunca les cuento de Adrián, del tipo que vivía en la celda de enfrente a la mía, del tipo que no tenía reflejo, y de lo que pasó cuando traté de averiguar por qué. Llegué al penal con 28 años. Me asignaron al módulo 4, celda 218. Compartía con otros 2 internos, Beto y el ruso. La celda de enfrente, la 37, tenía 3 también. Los conocí el primer día. Uno se llamaba Chava, otro era el Tigre, y el tercero era Adrián. Adrián era callado, delgado, como de mi edad. Nunca hablaba mucho. Solo asentía cuando le preguntabas algo. Los otros 2 lo trataban raro, como con distancia, como si tuvieran miedo de acercársele mucho. Cada celda tenía un espejo pequeño pegado en la pared junto al lavabo. Era de metal pulido, no de vidrio, para evitar que los internos lo rompieran y usaran los pedazos como armas. El espejo era malo, la imagen salía distorsionada, pero funcionaba. Todos los días me levantaba, me lavaba la cara, me miraba en ese espejo. Era parte de la rutina. La celda de enfrente estaba justo frente a la nuestra, separadas por el pasillo. Cuando las puertas estaban abiertas durante el día, podías ver perfectamente lo que pasaba en la celda opuesta. Fue como a las 2 semanas cuando lo noté. Era temprano en la mañana. Yo estaba lavándome la cara en mi lavabo cuando miré hacia enfrente. Adrián estaba parado frente a su espejo, cepillándose los dientes. Lo veía claramente desde mi celda, pero algo estaba mal. Cuando miré su reflejo en su espejo, no estaba ahí. El espejo mostraba la pared detrás de él, el lavabo, pero no a Adrián. Parpadeé. Pensé que era un problema con el ángulo, con la luz, pero no. Adrián se movía, se cepillaba, escupía, y el espejo no lo reflejaba. Me quedé mirando, confundido. Adrián terminó de cepillarse y se fue de su lavabo. Actué normal. No dije nada, pero no podía sacarme eso de la cabeza. Esa tarde, durante el tiempo libre en el patio, le comenté a Beto lo que había visto. Se puso serio. No te metas con Adrián. Le pregunté qué quería decir. Solo no te metas. Ese tipo no es normal. Le insistí. Beto suspiró. Lleva como 3 años aquí. Nunca recibe visitas. Nunca sale al patio. Casi no come. Y nadie se le acerca porque dicen que trae mala suerte. Los que se juntan con él terminan mal. Le dije que eso eran supersticiones. Beto me miró directo a los ojos. ¿Viste su reflejo en el espejo? Se me heló la sangre.
¿Cómo sabía? Todos lo hemos notado, todos los que estamos en este piso. Adrián no se refleja, y nadie pregunta por qué, porque los que preguntan, desaparecen. Pensé que me estaba asustando, que era parte de las historias que los internos se cuentan para pasar el tiempo. Pero su cara era seria. Hablaba en serio. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi litera, mirando hacia la celda de enfrente. Adrián estaba sentado en el borde de su cama, mirando la pared, completamente inmóvil. Durante horas, no se acostó, no se movió, solo miraba la pared. Chava y el tigre dormían, o fingían dormir. Nadie le hablaba a Adrián. Era como si no existiera para ellos. A las 3 de la mañana, Adrián volteó. Me miró directamente. Aunque estaba oscuro, sentí su mirada, fría, vacía. Me hice el dormido. Cuando volví a abrir los ojos, él seguía mirándome. Los días siguientes traté de ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que pasaba frente a su celda, lo veía, siempre sentado igual, siempre mirando. Durante las comidas, se sentaba solo. Nadie se acercaba a su mesa. Los custodios tampoco parecían verlo mucho, como si fuera invisible para ellos también. Empecé a notar más cosas. Adrián nunca sudaba, aunque hacía calor. Su ropa siempre estaba limpia, aunque todos los demás andábamos con ropa sucia y desgastada. Y nunca parpadeaba. Lo observé varias veces. Podía pasar minutos sin parpadear. En ese momento no sabía que mi curiosidad me iba a meter en algo de lo que no podría salir fácilmente. Decidí investigar. Le pregunté a otros internos sobre Adrián. Casi nadie quería hablar de él. Pero un tipo mayor, que todos llamaban Don Chano, y que llevaba como 20 años encerrado, me contó algo. Adrián llegó hace 3 años. No había hecho nada. No tenía expediente. No tenía juicio registrado. Simplemente apareció un día en esa celda. Los custodios actuaron como si siempre hubiera estado ahí. Nadie preguntó. Pero los que estábamos aquí notamos. Y desde que llegó, cosas raras empezaron a pasar. Le pedí que me explicara. Internos desaparecen. No se escapan. Desaparecen. Están en sus celdas en la noche y en la mañana ya no están. Sin explicación. Sin rastro. Los custodios dicen que los trasladaron. Pero no hay papeles. No hay registros. Simplemente se los llevan. Y todos los que desaparecen tienen algo en común. Hablaron con Adrián. Se acercaron a él. Preguntaron sobre él. Me advirtió que dejara el tema. Que no me metiera. Pero ya era tarde. Yo ya había empezado a mirar. Y Adrián lo sabía. Una noche, durante la cuenta nocturna, un custodio pasó frente a la celda de Adrián. Lo vi claramente. El custodio miró hacia adentro. Contó a Chava y al tigre. Y siguió. No contó a Adrián, como si no lo viera. Le pregunté a Beto si había visto eso. Asintió. Te dije. Es como si no existiera para ellos. Pero existe. Está ahí. Y sea lo que sea, no es humano. Le dije que eso era imposible. Beto se rió amargo. ¿Imposible? Estamos en una prisión donde la gente desaparece sin dejar rastro, donde un tipo no tiene reflejo. ¿Y te parece imposible que no sea humano? Decidí enfrentarlo. Fue una estupidez. Lo sé ahora. Pero en ese momento necesitaba respuestas. Esperé a que fuera hora de patio. Adrián casi nunca salía, pero ese día sí. Se sentó en una banca alejada de todos. Me acerqué. Adrián, ¿verdad? Levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, solo negro. Me quedé helado. ¿Qué quieres?, preguntó. Su voz sonaba rara, hueca, como si viniera de muy lejos. Le dije que solo quería conocerlo, que éramos vecinos. Me sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Ya nos conocemos. Te he visto mirándome, tratando de entender. ¿Quieres saber qué soy? Asentí sin pensar. Se acercó más. Soy lo que queda cuando alguien debería haber muerto pero no lo hizo. Soy el espacio vacío que dejó alguien que ya no está. Por eso no tengo reflejo. Porque no soy real. Solo soy un eco. No entendí nada. Me paré para irme. Me agarró del brazo. Su mano estaba fría, helada. Ahora que hablaste conmigo,
Ya eres parte de esto. Ellos vendrán por ti, como vinieron por los demás. Me solté y corrí de vuelta a mi celda. Beto me vio llegar pálido. «Le hablaste, ¿verdad?» No respondí. Esa noche no dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros, esa sonrisa vacía. A las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo, pasos pesados, metálicos. Me asomé por los barrotes. Había 3 figuras caminando hacia la celda 37. Vestían uniformes de custodios, pero algo estaba mal. Se movían raro, demasiado rígidos. Abrieron la celda de Adrián. Chava y el tigre no se despertaron, o fingieron no despertar. Las figuras rodearon a Adrián. Él se paró sin resistirse. Se lo llevaron. Caminaron por el pasillo y desaparecieron en la oscuridad. Al día siguiente, durante el conteo matutino, los custodios actuaron como si Adrián nunca hubiera existido. Contaron 2 en la celda 37. Nadie preguntó por el tercero. Revisé los registros que pegaban en el tablero del módulo. La celda 37 siempre tuvo solo 2 internos según los papeles, Chava y el tigre. Ningún Adrián. Pero yo lo había visto. Todos lo habíamos visto. 2 días después, empezaron las visitas. Figuras de custodios venían a mi celda en la madrugada. Se paraban frente a los barrotes, mirándome, sin hablar, sin moverse. Beto las veía también. «Ya empezó», me dijo. «Van a venir por ti, como vinieron por los demás». Le pregunté qué podía hacer. «Nada. Una vez que hablaste con él, estás marcado. Solo es cuestión de tiempo». Entré en pánico. Pedí que me cambiaran de celda. Me ignoraron. Pedí hablar con el director. Me dijeron que no había motivo. Pasó una semana. Las figuras seguían viniendo. Cada noche. Cada vez más cerca. Una noche, abrieron la puerta de mi celda. Entraron. Me rodearon. Beto y el ruso no se movieron de sus literas. Las figuras me agarraron. Sus manos estaban frías, como las de Adrián. Me arrastraron fuera de la celda. Grité. Nadie vino. Me llevaron por los pasillos oscuros. Bajamos escaleras que no sabía que existían. Llegamos a un sótano. Un lugar que no aparecía en ningún plano del penal. Ahí estaban los demás, los que habían desaparecido, como 20 internos, sentados en el suelo, con los ojos negros, sin expresión. Uno de ellos era Adrián. Me sentaron junto a ellos. Una de las figuras se acercó, se quitó el casco. No tenía cara, solo un vacío negro. Habló sin boca. «Ahora eres uno de nosotros». Un eco. Un espacio vacío. Sentí algo cambiando en mí. Miré mis manos. Se estaban volviendo transparentes. Grité de nuevo. Y entonces desperté. Estaba en mi celda, en mi litera. Era de día. Beto me miraba preocupado. «¿Tuviste una pesadilla?» Gritabas dormido. Me levanté rápido. Fui al lavabo. Me miré en el espejo. Ahí estaba mi reflejo. Normal. Suspiré aliviado. Miré hacia la celda de enfrente. Chava y el tigre estaban desayunando. Nadie más. Le pregunté a Beto por Adrián. Me miró confundido. «¿Quién es Adrián? En esa celda solo están esos 2 desde que llegaste». Sentí terror. Había sido todo un sueño, una alucinación, pero entonces lo vi. En mi brazo. Una marca, como una quemadura, en forma de mano. Una mano fría que me había agarrado. La marca de Adrián. Y supe que no había sido un sueño, que algo había pasado. Esa noche, cuando me miré en el espejo antes de dormir, noté algo. Mi reflejo parpadeaba un segundo después que yo, y en ese segundo de retraso, vi algo detrás de mí en el espejo, una figura oscura, parada, observándome. Cuando volteé, no había nada, pero en el espejo seguía ahí. Salí del penal hace 6 meses. Y cada noche, cuando me miro en cualquier espejo, me da miedo mirar esa figura atrás de mí. Tengo miedo de que un día, mi reflejo no aparezca del todo, y me convierta en lo que era Adrián, un eco, un espacio vacío, algo que existe pero que nadie puede ver, atrapado entre lo que es real y lo que no. Gracias por escuchar.
Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.